Pueden sentarse, por favor. Estamos aquí para estudiar el libro de Ageo. Muy bien. El libro de Ageo. Vamos a buscar el libro de Ageo. Ahí en el Antiguo Testamento entre los profetas menores. Y para ustedes que están por primera vez en este estudio, un poco de fondo al estar buscando el libro. Ageo era profeta del Señor, enviado al remanente de Israel en Jerusalén. La nación de Israel había pecado contra su Dios. Dios usó al rey de Babilonia, Nabucodonosor, para destruir la ciudad de Jerusalén y también el templo. Y llevó a los sobrevivientes cautivos a Babilonia. Ahora los años han pasado. Los persos y los medos han conquistado a los babilonios, y ahora por la gracia del Señor, el rey de Persia da libertad a un grupo de cautivos, un grupo de judíos, volver a Jerusalén, con el objetivo de reconstruir el templo. Llegan y andan muy bien. Sin embargo, después de apenas 3 años, debido a ataques, obstáculos y un sinfín de cosas, la obra se detiene. Y los años pasan. Para ser precisos, unos 16 años pasan. Y no hay nada. Entonces el Señor levanta 2 profetas, Ageo y su compañero Zacarías, cuya profecía tenemos también aquí entre los profetas. Y son los instrumentos de Dios para avivar al pueblo de Dios, para iniciar de nuevo la obra en el templo. Ahora, esta noche quisiera enfocarme en 2 elementos importantes de la vida. Primero, los sueños muertos. Todos los tenemos, ¿verdad? Y el espíritu fresco. Todos lo necesitamos, ¿verdad? Estas son las 2 cosas que queremos ver esta noche. Vamos a comenzar en el primer capítulo, con el versículo 7, haciéndote una pregunta: si alguna vez te has sentido como que el viento del Espíritu Santo se ha llevado tus sueños. Bueno, yo sé, varias veces en mi vida he soñado con algo y ¡pah!, de repente desaparece. Y a veces ni es por mi pecado. A veces sí, pero a veces es el mismo Espíritu Santo. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando el viento se lleva nuestros sueños? La Biblia nos da la explicación y la instrucción a la misma vez. Aquí en versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Ahora la segunda vez que estamos viendo esta frase. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. En aquellos momentos cuando nos parece que los sueños han desaparecido, en esos momentos cuando la vida
se cae para abajo y no sabemos qué hacer. Quizá la primera cosa que hemos de hacer es meditar sobre nuestros caminos. Y hacernos la pregunta, estos sueños que tenía, estos sueños que seguía, ¿estaba yo siguiendo mis propios caminos o los caminos de Dios? Y por eso Dios les está preguntando, les está mandando, meditad sobre vuestros caminos. ¿Cómo son? ¿Cómo se comparan con los míos? Porque la verdad es que Dios es el que se ha llevado nuestros sueños. Y una parte importante, una parte vital de la perspectiva que Ageo tiene del mundo es el hecho de que las fuerzas de la naturaleza son agentes de Dios. Hasta las fuerzas de la naturaleza, la lluvia, los vientos, la sequía, lo que fuera, la nieve, todas las fuerzas de la naturaleza son siervos de Dios. Y Él las usa como quiera. Y esto no quiere decir que cada vez que la naturaleza nos afecta, que es un juicio de Dios, es simplemente decir que en este caso, Ageo muestra que Dios ha usado las fuerzas de la naturaleza misma para llamarle la atención a su pueblo. En este caso sí, porque lo que pasaba en Jerusalén, este grupo de judíos ha regresado con el propósito de construir el templo de Dios, pero con los obstáculos y los enemigos y los ataques se detuvieron. Y ahora, en vez de reconstruir el templo, estaban diciendo, ya no es tiempo. Es tiempo para construir nuestras propias casas. Hasta que robaron de los materiales designados para el templo del Señor para hacer sus propias casas grandes y cómodas. Entonces, por eso Dios está llamándoles la atención. Oigan, ¿algo pasa? ¿Qué tal los sueños que tienen? ¿Qué tal la cosecha? ¿O la falta de ella? ¿Qué sucede? Mejor meditar sobre vuestros caminos. Y muchas veces, cuando cosas como estas nos suceden, es Dios quien quiere llamarnos la atención. Y este pueblo se preocupaba más por sus propias casas que por la casa de Dios, como encontramos este contraste en Ageo 1, versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cuestión de prioridades, como hablamos la vez pasada. Es interesante en versículo 11, para que entendamos bien lo que el Señor está diciendo. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite. Estas cosas representan los cultivos principales de la tierra. Es decir, cuando no vivimos nuestras vidas según los caminos de Dios, corremos el riesgo de arruinar nuestra economía. ¡Qué mensaje para nosotros hoy en día! ¿Qué pasa con la economía? Pésima, decimos. Meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Dios está diciendo la razón que su economía
ha fracasado. Porque todo el mundo busca sus propios caminos y su propia casa. Y no está buscando los caminos míos. Y Dios tiene la capacidad de destruir toda la economía. Ahora, lo bello de ser seguidor de Cristo Jesús es tener la promesa que Dios nos cuida. Y aún en momento de crisis mundial, Dios es capaz, si quiere, de protegernos a nosotros. Ahora, no necesariamente nos promete riquezas ni abundancia en medio de una crisis, pero sí nos promete que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas estas cosas, en el contexto ropa, comida, alojamiento, todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la promesa que tenemos. Y lo que esta gente no entendía. Ahora, Dios tiene sus caminos. Entonces, en esos momentos cuando los sueños se nos van, cuando los sueños son sueños muertos y estamos pensando, ¿qué pasó? ¿Qué podemos hacer? Meditar sobre nuestros caminos. Luego, aprender los caminos de Dios y decir, ¿en cuáles andamos? ¿Cuáles son los caminos en los cuales andamos? En versículo 8, dice el Señor, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Literalmente en hebreo Dios está diciendo, esto es conforme a mi voluntad. Él está diciendo, al hacer esto, estarán descubriendo mi voluntad. Encontrarán mi voluntad en la casa porque es lo que les he dicho desde un principio. Reedificar mi casa. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Cómo está mi casa? Meditad sobre vuestros caminos. En la Biblia siempre hay un contraste entre los caminos de nosotros y los caminos del Señor. Y una de las cosas que tenemos necesariamente que aprender para llegar a la madurez espiritual, tenemos que aprender los caminos del Señor. El Señor no está inventando caminos cada día. Sus fidelidades son nuevas cada día. Sus caminos no. Dios siempre hace las cosas según su manera, sus caminos. Dios es un Dios de leyes en el sentido de que Dios tiene principios establecidos, caminos, se puede decir. Y Dios siempre opera en este mundo, en su creación, conforme a sus caminos. Y la persona ignorante de sus caminos es una persona que siempre está chocando contra la realidad de esta vida. Porque casi siempre estamos buscando nuestros propios caminos, pidiéndole al Señor bendecirnos. Y la única respuesta que el Señor puede darnos es no puedo. No puedo. Porque tú andas según tus propios caminos. Y mi plan, mi propósito no es bendecir tus caminos, sino bendecir a aquellos que andan en mis caminos. Esta es la diferencia. Y lo que esta gente tiene que aprender. Ahora, hay muchas oportunidades para aprender los caminos del Señor. Primero, tenemos una Biblia. Y tenemos al Espíritu Santo para enseñarnos la Biblia. Gracias al Señor, en la iglesia, para aquellos que todavía no entienden cómo manejar la Biblia, necesitan ayuda, pues hay abundancia de riquezas. Hay estudios bíblicos, hay cursos como direcciones, hay un montón
montón de cosas que uno puede aprovechar para aprender los caminos del Señor. En los Salmos, quizás no hay otro lugar en la Biblia donde encontramos más información sobre los caminos del Señor que el libro de los Salmos. Unos ejemplos. Vamos a buscar el Salmo 25, por favor. El Salmo 25. Y el versículo 4. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Qué bueno saber que todos somos capaces de aprender el camino del Señor, ¿verdad? Porque así comenzamos todos nosotros como pecadores. Él tiene su camino. En el Salmo 95, el versículo 10, «40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos». Desgraciadamente hay personas ahora mismo, igual a la nación de Israel en el desierto que andaba 40 años sin llegar. Hay personas que andan todas sus vidas corriendo sin llegar. Hasta pueden encontrarse en iglesias, y buenas como esta. Corriendo y no llegan. ¿Por qué? No conocen los caminos del Señor. Quiero servirle al Señor. Quiero hacer algo bueno. Quiero tener un impacto. Fantástico, pero ¿según los caminos de quién? Bueno, yo opino que... No. ¿Cuáles son los caminos del Señor? En el Salmo 103... tenemos en el versículo 7 otro ejemplo que es muy poderoso. El Salmo 103 está hablando siempre de la experiencia de Israel en el desierto, en el Éxodo. Y de ese pueblo dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ahora, esto es muy importante. La nación de Israel en el Éxodo vio las obras de Dios. Las plagas, el mar rojo, agua de la roca. Todo lo que pasó en el libro de Éxodo. La nación vio sus obras. Moisés entendió los caminos del Señor. Es decir, ellos vieron lo que el Señor hizo. Solo Moisés entendió el porqué. Es posible ser parte de una congregación como esta, donde el Señor está haciendo buenas cosas, y decir, gracias a Dios, aleluya, mira lo que el Señor está haciendo. Pues, perdona, pero cualquiera puede ver lo que Dios está haciendo. Lo importante es entender que Dios nada más está siguiendo sus caminos que ha tenido desde un principio. Y Dios siempre quiere bendecir si seguimos sus caminos. Pero algunas personas tan solo ven las obras, los hechos, la evidencia. Relativamente pocos entienden sus caminos. Por eso es tan importante. Imagínense, entre 2 millones de judíos, Moisés entendió sus caminos. Y por eso toda la generación aquella murió en el desierto. En el Salmo 119 también, versículo 15,
Salmo 119, versículo 15. Dice el salmista, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. En versículo 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Buena respuesta a lo que dice Ageo. Meditad sobre vuestros caminos. El salmista dice, pues es lo que he hecho. Es lo que he hecho y por eso he puesto mis pies en los caminos del Señor, en sus mandamientos, en sus estatutos. Dios tiene sus caminos. Un ejemplo más en el Salmo 128, versículo 1. Salmo 128, versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y hay tantos ejemplos más aquí en los Salmos y otros lugares más en la Biblia, hablando de los caminos del Señor. Entonces, estamos diciendo que muchas veces los sueños se nos van, porque son nuestros sueños. Y se nos van porque nosotros no entendemos los caminos del Señor. Según nosotros tenemos una buena idea de lo que Dios necesita para ganar este mundo. Mira, Dios supo lo que iba a hacer antes de crear el mundo. El consejo de Dios ha sido establecido desde antes de la creación del mundo. No necesitamos ayudarle a pensar. Todo lo tiene pensado. Lo que nosotros necesitamos hacer es aprender sus caminos. Ahora, si nosotros entendemos sus caminos y tenemos el compromiso de andar en estos caminos, las personas ordinarias como nosotros tenemos poder extraordinario cuando obedecemos y creemos juntos. Son muy pocas veces en la Biblia que vemos al individuo. Dios quiere hablar de su pueblo. A veces tiene necesidad para levantar a un Moisés, Daniel, Noé. En el Nuevo Testamento, para cada Pablo, para cada Pedro, hay miles y millones de creyentes en el cuerpo. El problema es que muchas veces nosotros pensamos que de mí depende. No, de nosotros depende. De mí depende hacer mi parte. Pero yo no soy el Mesías. El Mesías ya vino. Yo soy el siervo del Señor. En versículo 12, otra vez en Ageo. ¡Qué silencio se hace! ¿Cómo están ustedes? ¿Están pensando, meditando? Bueno, hay que meditar después, quizá. Escúcheme ahora. Están sentados ahí, esperando el relámpago, me imagino, no sé. No, pero aquí en Ageo, primer capítulo, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ahora, lo que sucede es el pueblo, la nación, el pueblo, obedeció juntos al mensaje de Dios. ¡Qué milagro! Tener un grupo de personas tan numeroso
Y todos juntos llegan a la misma conclusión. Nosotros tenemos que andar en los caminos del Señor. Nosotros tenemos que obedecer. Ageo tiene toda la razón. Dios tiene la razón. Estamos meditando sobre nuestros caminos y entendemos. Tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que construir la casa del Señor. Claro que sí. Pero tenemos que observar la naturaleza corporativa, la comunidad, la iglesia, como diríamos hoy en día, la asamblea, en estos versículos. Y lo más interesante es que el pueblo respondió de inmediato al mensaje. Cuando el Señor envió este mensaje por medio de Ageo, su profeta, de inmediato el pueblo responde y obedece. Y cuando llegamos al versículo 15, al final, cuando sacamos comparación entre el versículo 15 y el versículo 1, apenas 23 días después del versículo 1, poco más de 3 semanas, se había reanudado el trabajo en el templo. ¡Qué impresionante! No decían, bueno, el próximo año, bueno, después de la cosecha, pues quizá vamos a orar un poco y no. De inmediato dijeron que sí, de inmediato se arrepintieron y 3 semanas después están en plena construcción. Increíble, increíble. Y el pueblo reclamó la promesa de la presencia del Señor. Qué interesante el versículo 13, que mucho me llama la atención. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Me suena. Me suena. Creo que Jesús dijo algo parecido, ¿no? Ahí por el final de Mateo capítulo 28, ese pasaje que de vez en cuando la llamamos la Gran Comisión, en versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo creo que esta es una de las cosas que nos cuesta más entender. Esto es más que una declaración. Ah, sí, Dios está con nosotros. Amén, gloria, aleluya. Cantémoslo. No, es más que una declaración. Es aprender a practicar la morada de Cristo en nosotros. Es entender lo que es entrar y salir del reino de Dios. Es decir, movernos en 2 dimensiones a la misma vez. Llegamos a la iglesia, cantamos, escuchamos la predicación y sentimos el poder del Espíritu Santo y la presencia del Señor. Salimos de la iglesia y ¿qué decimos? Ah, Dios estaba con nosotros hoy. Entonces, el día de mañana vamos al trabajo, pero Dios no está. Nos quejamos y luchamos y un montón de cosas más, porque Dios no está. Llegamos a la casa, entramos en pleitos con la familia, con los vecinos o lo que fuera, porque Dios no está. Porque pobre Dios solamente aparece en la iglesia una vez a la semana. Y si andamos bien los miércoles, de vez en cuando hace acto de presencia, ¿verdad? Pero la promesa es que Dios está con nosotros todos los días. El lunes, el martes, el miércoles, todos los días. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. No hasta el fin de la conferencia, al fin del mes de mayo, no, hasta el fin del mundo. Está con nosotros. Pero lo que pasa es que nosotros dividimos nuestras vidas en secular y espiritual y familiar y trabajo y no entendemos
que la vida cristiana es llevar la presencia de Dios con nosotros en cada momento. En el trabajo, en la escuela, en la vecindad, en la familia, en nuestra vida personal y hasta en la iglesia de vez en cuando. Llevar la presencia de Dios porque Él está con nosotros y esto nos da la capacidad a nosotros como creyentes de vivir simultáneamente en dos mundos a la misma vez. Entrando y saliendo del reino de Dios, entrando y saliendo del reino de Dios. Esa escalera de Jacob que vio Jacob, que el Señor habló de esta escalera en el libro de Juan, viendo a los ángeles subiendo y ascendiendo, bajándose en dos direcciones, un puente entre cielo y tierra. Así es el creyente, puente, porque nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Nosotros somos puente entre cielo y tierra. Si estamos en el trabajo, nosotros que somos creyentes, somos el puente para traer el cielo al trabajo. Qué interesante eso. Nosotros somos el puente. Y que hablamos el idioma celestial más fácil, ¿verdad, Marco? Nosotros somos puente entre los dos mundos. Increíble. Ahora, una cosa más, y vamos a ver cuidadosamente los últimos dos versículos, 14 y 15. Porque el Espíritu de Dios, y no los esfuerzos humanos, es el que alimenta esta vida extraordinaria que estamos hablando. Estamos hablando de cómo es que personas ordinarias como nosotros podemos vivir vidas extraordinarias. Y aquí tenemos la necesidad del Espíritu fresco que decía antes. Hemos visto muchas veces la muerte de nuestros sueños. ¿Y saben qué? Cada sueño nuestro tiene que morir. Cada sueño nuestro tiene que morir. Y lo que tenemos que hacer es aprender a soñar los sueños de Dios. ¿Y cómo podemos saber cuáles son? Por conocer sus caminos. Por meditar sobre nuestros caminos y entender cuáles son los suyos. Y después de ver los sueños muertos, ahora podemos pensar en el espíritu fresco que necesitamos. Versículo 14 dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el líder cívico, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, el líder espiritual, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Esta gente tenía años y años de vivir sus vidas de una forma cómoda y segura, pero sin lograr nada. Como les decía antes, esta es la gente que había vivido en Persia. Y ya décadas después del cautiverio, los judíos tenían una vida cómoda en Persia. Y son pocos que están dispuestos a volver a Jerusalén. Y estos valientes regresan y andan muy bien los primeros 3 años y pues, después con los conflictos, los problemas. Y ahora tienen sus vidas cómodas en Jerusalén. Pero la casa de Dios siempre queda desierta. Y ahora, después de haberles quitado sus sueños, con el arrepentimiento, Dios les da un espíritu fresco. Y el Señor, dice los versículos 14 y 15, despertó
los espíritus de la persona. ¿Y saben qué? Así comenzaron. Si buscamos el libro de Esdras, que nos narra la historia de este primer grupo de cautivos para regresar, aquí en Esdras, el primer capítulo, versículo primero, comenzó con el rey de Persia. En Esdras 1, versículo primero, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de un rey pagano, inconverso, Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, dándoles permiso a volver. Dios lo hizo. Proverbios 21 nos dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová. Y aquí en versículo 5, más adelante dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios no estaba buscando voluntarios. Dios estaba despertando espíritus para aquellos que estaban dispuestos a oír su voz. Y ahora los que comenzaron en el espíritu van a terminar en el espíritu. Me hace pensar mucho en Gálatas. Gálatas capítulo 3, el versículo primero. Todos están familiarizados con este pasaje, Gálatas 3, 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, dice Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto, la respuesta es obvia. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Pues esta es la misma lección que esta generación de judíos tuvo que aprender. Fue Dios quien despertó sus espíritus. Y ahora, de nuevo, es Dios quien quiere despertar sus espíritus. Dios despierta los espíritus de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces. Decimos que somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Y no sé qué pasa, pero desde aquel día comenzamos a vivir por los esfuerzos de la carne, pensando en lo que nosotros podemos hacer, en vez de depender de Él. En Romanos capítulo 11, versículo 36. Este versículo es fundamental a la vida. Ojalá que tuviéramos el tiempo para leer y comentar sobre todo el capítulo. Pero el versículo 36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las casas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. De esto se trata la vida. Algunos de ustedes han escuchado antes la historia que cuento de lo que me pasó hace muchos años, en el año 1983, cuando estaba por primera vez en la ciudad de Ámsterdam y conocí a un evangelista por primera vez. Teníamos amigos mutuos y este hermano tenía una fama increíble del poder de Dios que estaba sobre su vida. Estaba muriendo. En aquel entonces tenía 7 enfermedades mortales a la misma vez. Y cada día que vivía fue un milagro. Estaba un poco débil, como se puede imaginar, pero ahí fielmente estaba sirviéndole al Señor y de hecho el Señor le regaló varios años de vida aún después. Cada día Él andaba por fe.
Y para decirles la verdad, yo sentí un poco de miedo conocerlo, porque este tipo es como una máquina de rayos X, ¿verdad? Para ver hasta la profundidad de tu corazón. Y cuando estuvimos nosotros dos solos en una ocasión, y muy quieto, el hermano, muy calmado, muy quieto, y no hablaba mucho. De hecho, hasta este punto, muy pocas palabras había dicho. Pero estuvimos sentados y me hace una pregunta. Me dice, hermano, yo quiero hacerle una pregunta. Yo sentí el examen final, venía, ¿no? Oh, sí, hermano, ¿cuál es la pregunta? Y entonces comenzó a hablar. En aquel entonces yo pastoreaba a la iglesia en El Salvador y decía, ay, hermano, me han contado grandes cosas de la iglesia allí, de este ministerio, del otro ministerio, que esto, que lo otro, que gracias a Dios. Es algo bello. Pero hermano, la pregunta que tengo, ¿quién inició todas estas obras? Y Dios, fue Dios, porque yo ignorante totalmente, pero Dios puso en mi boca la respuesta correcta y dije, hermano, Dios inició todo esto. Una sonrisa tan grande dijo, así es, hijo, así es. Si Dios no inicia la obra, no importa. Si Dios inicia la obra, no se puede detener. Romanos 11:36. Todo lo que vale, todo lo que es real, es de Él, y por Él, y para Él, para que a Él sea la gloria. Es una de las lecciones más importantes de la vida. Hoy necesitamos aprender a andar en el Espíritu, o ser llenos del Espíritu, o ser controlados por el Espíritu. Hay tantos términos que usamos y no importa. Y no sé cuántas veces he enseñado sobre lo que es andar en el Espíritu, lo que es la llenura del Espíritu Santo, lo que es ser controlado por el Espíritu, y esto, que el otro, y predicamos y damos 3 puntos, y 4 puntos, y 5 puntos, y 7 puntos, y un punto principal, y esto, que el otro, y ¿saben qué? La cosa es andar en el Espíritu. Y si no sabes cómo, hay que meditar sobre tus caminos, aprender los caminos de Dios y entregarte a Él. Punto. Para que todo sea de Él, y por Él, y para Él, y para que a Él sea la gloria. ¿Y cómo lo haces? ¿Cuáles son los pasos? Sinceramente, lo importante es andar en el Espíritu. En Efesios capítulo 5, versículo 18, y como decimos del discipulado, ¿no? Hay un sinfín de libros y nosotros tenemos algunos y hay muchas herramientas, pero la cosa es hacer discípulos. Y si tan solo tuviéramos la Biblia, el Espíritu Santo, podríamos hacer discípulos. De hecho, los apóstoles lo hicieron sin la Biblia, con tan solo el Espíritu Santo, enseñando tan solo lo que podían recordar de lo que el Señor había dicho. En Efesios capítulo 5 y el versículo 18, Pablo dijo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 3 vimos hace poco que si lo que tenemos es del Espíritu, es imposible seguir adelante en la carne. Es locura. En Gálatas, el mismo Gálatas, capítulo 5,
El pasaje magistral en cuanto a lo que es andar en el Espíritu Santo, comenzando en el versículo 16 de Gálatas capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Punto. Punto. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Momentito. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Cómo se comparan? ¿Cómo andas? Meditad sobre vuestros caminos. ¿Cuál pasaje habla de tus caminos? ¿Los versículos anteriores? ¿O lo que tenemos aquí en versículos 22 y 23? Versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, Pablo, ¿qué? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, lo mismo. ¿Cuántas veces lo repite Pablo? Romanos 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Cristo o del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La vida cristiana no es hacer más, no es intentar más, no es esforzarnos más, es andar en el Espíritu. Punto. Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, controlados por su Espíritu, guiados por su palabra. Y eso no de nosotros mismos. Este pueblo judío en Ageo tuvo un encuentro con su destino. Poco más de 3 semanas después de escuchar este mensaje, de nuevo comenzaron sus obras en el templo. Y para nosotros será necesario de vez en cuando dejar que algunos sueños mueran antes de que aprendamos a soñar los sueños de Dios. ¿Y saben qué? Casi siempre los sueños de Dios son muy parecidos a los nuestros. Y Dios nos regala lo que hemos soñado antes con una diferencia importante: la presencia de Él. La presencia de Él.
Es hoy el día en el cual finalmente morirás a tus propios sueños y empezarás a soñar los sueños de Dios. Si no, ¿por qué no? Y si no ahora, ¿cuándo? Es hoy el día en que finalmente decides vivir tu vida en el poder del Espíritu de Dios. Si no es hoy, ¿por qué no? Y si no es hoy, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿Mañana pasado? ¿Cuándo? Padre Santo, nos cuesta tanto entender el poder de tu presencia. Señor, esta vida no es complicada. Tu yugo es fácil. Así nos dices. Pero Señor, ¿cuánto queremos complicar la belleza de lo que tú has hecho? Señor, enséñanos a andar en el poder del Espíritu Santo y no confiar en lo que hacemos nosotros. Llámanos a meditar en nuestros caminos y a aprender los tuyos y a soñar los sueños tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.